Hola, ¿cómo andan? Estoy en el taller de una amiga y colega que se dedica a restaurar obras de arte. Verónica Loruso, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Cuando digo que sos restauradora de arte, ¿es correcto el título o tendría que llamarte de otra manera? Sí, la restauración es una profesión, si bien hoy en día se llama conservación, restauración de bienes culturales. Ok. Hubo un momento en la historia en el que fue necesario establecer las bases de esta disciplina. Esto se remonta al siglo pasado, después de las guerras, de las dos guerras que hubo, Ok. con la devastación del patrimonio y con el desarrollismo, se Ahí decidió. surgió la idea de empezar a restaurar, ¿no se hacía No, antes? no, se ¿O muy hacía. O poco? sea, todos los pueblos a lo largo de la historia han manejado de alguna u otra manera la conservación de sus bienes, desde los egipcios, momificando o conservando, haciendo rituales religiosos, hasta, sí, después los romanos cuando expolian en Grecia también conservan de alguna manera todo lo que ellos se llevan. Igual eso sería una conservación, no Eso tanto es el restauración. comienzo de, o sea, podemos hablar mucho tiempo al respecto, pero O digamos, perdón, los botines, las obras se arruinaban y ellos trataban de restaurarlos ya en la época, los romanos, por ejemplo, cuando invadían. muchas veces reutilizaban piezas, le cambiaban las cabezas, por ejemplo, Ah, a, ok. a ciertos Ah, dioses, para poner los o romanos. sí, Así se sí, hacía sí, eso. sí, hacían A una eso, sí, sí, escultura. totalmente, sí. Lo decapitaban y ponían otro. Sí, o tal vez o porque se había perdido, o sí, Ah, ponían la cabeza de un emperador en una... mira, bueno, sabía, Sí, gracioso sí, suena. sucedía. Y se comienza a restaurar en el Renacimiento, Ok. cuando eran los pintores los que restauraban, intervenían de la manera que podían. Por ejemplo, Miguel Ángel fue un gran restaurador. Ah, mira, vos, no sabías. Bueno, se tomaba sus licencias, pero recién se empieza a tomar conciencia de lo que es el patrimonio cuando es el auge de la arqueología, que es a mediados del siglo XVIII, Ah, que ¿no? Cuando empezaron se a encontrar descubre, obras. claro, Pompeya y Herculano, y se encuentran con muchos descubrimientos que no sabían qué hacer. Con la ilustración empieza la idea de lo que es el patrimonio. A Ok. partir de ahí, o sea, lo que primero se conservaba eran los monumentos. Se hablaba mucho de restauración de arquitectura. Dentro de la arquitectura estaban todos los decorados, las obras, ¿Y se ha pero hecho eso? ¿La restauraban? ¿A los monumentos los restauraban? ¿Todo lo que sí, era sí, decoración se hacía? restauraban. Inclusive en la antigua Roma había edictos de preservación, digamos, había Porque cierto cuidado. perdón, porque lo que hoy vemos son ruinas, por ejemplo, lo que es el Coliseo, el Foro, no está, digamos, reconstruido. Claro, Tratan de sí. mantener lo que quedó sin restaurarlo, Sí, digo bien. sí, sí, lo que pasaba es que como en ese momento no había principios de lo que es la conservación, se quitaban materiales de las ruinas. Por ejemplo, el Coliseo estaba cubierto de mármol y todo eso se fue retirando para hacer otras construcciones. Sí. Digamos, recién, como te comentaba, con el advenimiento de la arqueología, ese auge que hubo a finales del siglo XVII, XVIII, recién ahí se empieza a tomar noción de la importancia de cuidar el patrimonio para las próximas generaciones, para la posteridad. Y hubo muchas escuelas, y muchas teorías, muchas acepciones, muchas veces opuestas. O sea, el Día del Restaurador, que es el 27 de enero, En un se día, ok. debe a Viollet-le-Duc, que era un Ok. arquitecto francés, que fue quien restauró la Catedral de Notre Dame cuando se incendió, pero con su criterio que se llamaba estilístico. O sea, él consideraba que el restaurador podía permitirse licencias de crear y de aportar. A mediados del siglo XIX ¿Se incendió? hubo un incendio en Notre Dame y él toma la restauración, materiales Sí. o cuestiones que no estaban previamente. Eso hoy en día se llama falso histórico. Vos sabés que en el 2019, estuve en Francia en el 2019, en París, en mayo,
que era muy reciente el último incendio que tuvo en Notre Dame. Sí. Y me acuerdo que había un debate entre los franceses sobre cómo había que restaurar Notre Dame. Porque algunos decían que tenían que traer el material, que había que traerlo no sé de dónde, de Siria, de Arabia, no sé dónde, la madera especial La para misma reconstruirla, madera, que sí. costaba fortunas, y muchos estaban en contra de eso, Sí. porque decían, bueno, dediquen el dinero para hacer hospitales o para, no sé, para la gente, para otras cosas más útiles que restaurar Sí. un monumento. Y otros opinaban que había que modernizarlo, capaz que restaurarlo de un modo más moderno con otra visión, ese sector. Y había todo un debate con eso, que al final no sé qué hicieron. Claro. Es un poco Lo que eso. solía suceder es que una escuela que se llamó el restauro científico, que era como el opuesto de lo que yo te estaba comentando, ¿viste la aguja? Sí, sí. Bueno, eso fue un aporte de Viollet-le-Duc, no estaba originalmente. Ajá. Tiene muchos años una catedral, pero eso fue una idea de él. Igual siempre Luego siguiendo una onda, digamos, tratando de que no desencaje demasiado bueno, o era libre, depende depende. Él quería que fuese más gótica que lo gótico que era. Él quería Ok. realzarlo aún más. Pero luego hay otras visiones un poco opuestas, dicen lo contrario. Un tal Camilo Boito, que también fue muy importante en la teoría, él decía que los materiales para restaurar tenían que diferenciarse por completo de los materiales de la obra o del monumento. Tenían que ser distintos y que tenían que verse, o sea, que el Para que se público, note que la se note que intervención. eso fue, claro, que esto fue restaurado. Entonces Ok. vos te acercabas a una pintura y ya está, en lugar de cubrir en un faltante de manera realista o ilusionista, se hacía un trapecio, que es una reposición en forma de líneas de color que se integran cuando el espectador se aleja. Claro. Cuando lo alejas lo ves bien, cuando te acercas ves Cuando la te acercás, diferencia. ves la diferencia. En los museos, en general, las reposiciones de color, las de imagen, las finales, son distinguibles. Ok. Vos sabés que yo hace un tiempo, creo que el año pasado, publiqué un video hablando de restauración. Soy totalmente ignorante sobre el tema. Fue todo muy intuitivo y muy tocando de oído. Y yo planteaba algo que era, a ver, dado que todo se va deteriorando con el paso del tiempo, va envejeciendo e incluso desaparece o muere, como también nosotros mismos, el planeta, todo en algún momento va a desaparecer, lo sabemos por más que suene drástico. Digo, ¿por qué una obra de arte tiene que ser permanente o tiene que durar tanto en el tiempo? ¿No está bueno que se note ese paso del tiempo, ese deterioro que a veces hasta favorece a la obra? O sea, ¿no estaría bueno preservar como está la obra en sí, más que meterle mano y restaurar? Claro. Porque a mí me suena como una intervención y ya deja de ser la obra original. Claro. Un poco lo decías recién, que había una escuela que trataba de diferenciar lo que era original de lo que no, que me parece bastante acertado, porque si no ya es una obra nueva, Claro. cuando le metes mano, ¿no? Claro. A ver, la pregunta en sí un poco picante, Sí. ¿no es cierto? ¿Es necesario restaurar? ¿Se justifica una restauración? Sí, se justifica porque lo que se preserva es la cultura, se preserva la historia, Claro, por eso. para que la podamos apreciar y Y no para que vale podamos preservar, comprender el mundo. digamos, esta obra está así deteriorada, la preservamos así, que no se siga deteriorando, pero que quede así, Mira, porque fue lo que hizo el como pintor y yo te bueno, pasó mencioné el tiempo. sí, te mencioné dos extremos. Un extremo que te permite licencias de intervenir y de aportar como si el restaurador fuese artista. Claro, Después claro. otro Termina criterio. siendo eso, termina Claro, siendo una intervención y es una obra nueva. claro, pero no sucede eso. Desde que la UNESCO, que la ONU crea la UNESCO, después de las guerras, cuando es necesario ver qué hacían con toda la destrucción que hubo y con toda la reconstrucción arbitraria y sin sentido, se establecen determinados principios que tienen que ver con la mínima intervención posible, en lo posible, la preservación total del material, primero, que se llama, eso lo llamamos consolidación. Primero preservar lo que hay. Claro, Sí preservar sí. lo que hay. No modificar eso. Que no se pierda y detener los procesos de deterioro que están activos. Por ejemplo, acá que tenés una tapa pictórica, claro, que está desprendida porque el adhesivo dejó de cumplir su función, la imprimación ya no
no la está sosteniendo, vos tenés que, en principio, detener ese deterioro, preservar todas estas, en este caso es capa pictórica, en una escultura, en un monumento son fragmentos, y que eso ya quede estable. Eso es la conservación, lo inicial. Una conservación restaurativa reintegraría sectores de la imagen que requieran, que sean importantes para su lectura, porque además un bien cultural no solo tiene un valor material, sino que tiene un valor simbólico, un valor histórico, pero siempre manteniendo la autenticidad y respetando el paso del tiempo. Hay un concepto muy interesante que se llama la pátina del tiempo. La pátina del tiempo, que es la pátina, que no es una pátina decorativa como ves en los muebles, no, se refiere a la pátina que se va originando, que se va creando con el transcurso de los años y que es lo que vos decías, que es lo que muestra, lo que revela la historia de ese bien. Tiene una grieta, una cerámica, tiene craqueladuras, una pintura. Se oscurece, ¿no es cierto? Los colores se apagan un poco. Los colores se modifican. ¿Y un restaurador eso lo modifica? Sería la idea, ¿no? No, la idea es no. La idea es la mínima intervención posible. No es que los colores están apagados y vos los resaltás. No. Cuando vos retirás la suciedad y el barniz, ahí aparecen los colores originales que han mutado con el tiempo, los pigmentos por las radiaciones, pero aparece el material principal, siempre sabiendo el límite. Por eso el proceso más difícil, de mayor responsabilidad muchas veces en la restauración, es la limpieza, porque hay que saber cuándo parar. Porque te podés pasar de vueltas. Podés y no volvés más bien. eliminar, claro, material de la obra, y también podés eliminar esta pátina del tiempo que te comento, que es lo que le da el aura de su historia. Y en el caso de que tenga un barniz que le pusieron protector que se volvió amarillento con el tiempo, igualmente lo sacás. Hay que retirarlo ese barniz. Sí, porque si no sigue actuando. Y el barniz en general se oxida, los barnices se oxidan, todos. Los barnices buenos también, solo que no amarillean, perduran más, se pueden retirar con mayor facilidad si son buenos. Hay a veces obras que vienen con barnices industriales de ferretería, te diría yo. ¿Todo es restaurable o hay obras que tal vez te lleguen y vos decís, a ver, no, esto es imposible, si meto mano capaz que hago lío, mejor dejarlo así? ¿Puede pasar eso o siempre hay un modo de llegar a la mejora? No siempre, hay daños que son irreversibles. Eso te das cuenta apenas lo ves. Haces la primera etapa de una intervención, de una obra, es primero documentás absolutamente todo. Ajá, para fotos. que, claro, se documentan fotos o videos para que esté la evidencia anterior, el estado inicial. Y después se hace un diagnóstico. Lógicamente, después de un examen que a veces es organoléptico, también se recurren a estudios. Hay estudios que se pueden hacer acá, pruebas de solubilidad, ciertos ensayos que te permiten saber, por ejemplo, si se trata de un óleo, de un acrílico, de una pintura soluble en agua o no. Después de esos ensayos, claro, lo que haces es determinar un tratamiento. Y ¿eso se charla con el cliente, digamos, o vos tenés vía libre? Depende del caso. Depende. Hay ciertos propietarios que, por ejemplo, no quieren una restauración que se vea, digamos, que quieren el criterio ilusionista, no quieren el trateggio que te estaba comentando, por ejemplo. Eso suele suceder muy, muy seguido. En el caso de una obra antigua, porque se ven en las películas los falsificadores, por ejemplo, que tal vez recuperan obras de antes para buscar los pigmentos, o lo agarran de otras obras o esculturas para tener el pigmento de la época para que la falsificación no salte. Claro. En el caso de tener que retocar y volver a pintar, uno no va al pigmento de la época porque es imposible, ¿no? Eso es medio ficción. Porque los restauradores utilizamos materiales reversibles. Que son específicos para esto, no son materiales artísticos, son materiales para restauración. Por ejemplo, en estos, que es un óleo, yo no utilizo un óleo común y corriente de librería. Se utiliza o acuarela o ciertos pigmentos aglutinados o en goma almáciga o pigmentos que se compran en Europa. Especiales
para restaurar. Tienen la particularidad de que Sí. se pueden retirar fácilmente y no afectan a la obra, al original, digamos. ¿Y por qué se usa eso? Porque es más fiel, es mejor para lograr lo que uno busca a nivel cromático o a Se nivel utilizan por valores. este principio, uno de los principios de la restauración, como te comentaba, de la mínima intervención, es el de la reversibilidad o retratabilidad de los materiales O sea, podés volver añadidos. para atrás. Sí, sí, porque... Por si te pasas o por si no le gusta. No, es porque ese es el criterio de respeto, digamos. Vos no estás añadiendo algo, sino que Ah, simplemente lo que querés es que pueda leerse, que tenga la lectura correspondiente. yo Entonces, pensé que metías mano y ya quedaba no, tipo no, obra no, nueva. no, Bueno, no, interesante eso. se retiran. ¿Y Son cómo- y materiales cómo- reversibles ¿Cómo lo quitas? ¿Con químicos? o Digamos? retratables, sí. Y Sí, no sí, sí. afecta lo que hay abajo. No, hay Porque muchísimos hay tratamientos todos unos posibles pasos. y siempre se prioriza la salud de la obra, por supuesto. Y en el caso de que intervengas acá, ponerle pintando, ¿vos primero le das como un barniz protector antes de ir encima o vas directo a cómo está ahora? Lo que se va a ¿Me explico? reintegrar simplemente es Los el sectores. faltante, o lagunas o faltantes se llaman estos Y- sectores de la capa y- pictórica que no están más. ¿Y le das un sostén? ¿O Primero vas directo a la tela se como está? coloca el estucado de la imprimación que Ok. ya no tiene. Acá hay ves directamente el textil, Sí, claro, a eso voy primero, no, pero ahí le das el estuco. claro. Y la tela, si está un poco oxidada o deteriorada, ¿se puede también mejorar o Sí, se realizan tratamientos en el reverso por de atrás? la tela. Claro, una pintura es un sistema integral. El reverso te brinda muchísima información. Vos gracias al reverso te das cuenta Ajá. de la antigüedad de la pintura, por el tipo de lino, de algodón, te das cuenta de los deterioros que sufrió, si tuvo humedad, si tuvo cortes, si tuvo otras intervenciones. Es muy importante restaurar la obra en su totalidad, Y, e- no solo la capa pictórica. y eso, ¿cómo lo ves? ¿Con lupas, con lentes especiales o a simple vista? Ya más o menos te das una idea. Pregunta tonta, ¿no? Pero vos ves al reverso, Entonces, decís, a simple vista te das una idea, podés tomar cierta información pero y también más en alguna otra profundidad. información la usas con microscopios. Yo tengo un microscopio digital Ok. que aumenta hasta 1000 aumentos y con eso puedes ver mucha información. Es un poco como el cuentahilos que se usaba en diseño gráfico antes de la computadora, Exacto, para ver la claro. retícula de la impresión. Por Es ejemplo, una lente sí. que te aumenta mucho. Sí, Ah, sí. Y de hecho yo trabajo con una lupa, con un binocular para poder, que es esta de acá. claro, como para Terrón, relajar. claro. Sí, es la misma que usan Es tipo relojero. ciertos técnicos, claro. La idea es, Y eso te aumenta un montón. sí, poder aumentar y relajar la vista y poder aumentar para poder trabajar en detalle. ¿Que Aumenta no te bastante. marea? No, Mejor vas Emma. puntualmente al sector. No, vivo con esa Bueno, vincha. igual nos metimos con la parte técnica que Vos me habías ahora quería preguntado llegar a qué eso. me habrías preguntado qué pasaba cuando una obra vos pensás que no se puede restaurar. Sí, o sea, puede pasar que la veas y digas, esto es insalvable. Sí, Puede pasar. sí, puede pasar. O sea, siempre va a haber algún tratamiento de conservación para que no se siga deteriorando. Claro. Pero hay cosas como No por la puedo ejemplo, mejorar, en pero ese que llegue hasta dibujo, ahí. que no se pueden revertir. Porque si bien... ¿Querés que lo mostremos? Sí, por ejemplo, en este caso, este dibujo está en proceso todavía. Este dibujo, por ejemplo, está totalmente en proceso de restaurarse. Es un dibujo que tiene 100 años y vino al taller, llegó adherido sobre un cartón ácido por un error muy frecuente en la gente que enmarca obras de arte. La acidez de este cartón del más básico pasa al dibujo y termina deteriorando por completo el papel. Las fibras del papel se disgregan al muy tacto fino. directamente. Este dibujo no se podía, o sea, lo que se hace cuando recibís una obra que está adherida a un papel es intentar retirarla, ya sea por un lavado
O sea, es un papel, está hecho sobre un papel muy fino, que parece tipo papel madera, ¿no? Era Algo así. bueno, es un buen papel, inclusive ¿Un buen tenía papel? la filigrana. ¿Lograste despegarlo del cartón? Logré despegarlo del cartón. ¿Cómo lo despegas? ¿Con algún químico? Yo utilizo mucho la palabra químico, no sé si es correcta. Lo ideal es realizar primero todos los procesos mecánicos posibles, todos los procesos mecánicos los posibles para no sumar, no agregarle a la obra ningún producto. Entonces, O sea, despegarlo, ponerle con un bisturí, con un por decirlo de algún bisturí, modo. decapar paso a paso ¿Ah, sí? cada una de ¿Un las papel? capas del papel, del cartón, de la madera. ¿Cuánto te lleva algo así? Porque es un trabajo de chino. No miramos el tiempo, sí. Una paciencia. Sí, es un trabajo muy largo. No te agarra el ataque de decir así un bollo y lo revoleo porque me saqué. No hay manera, Jamás no. podría hacer algo así. No, sí, no. Ir La tan de paciencia poco. es fundamental. Maestro, ¿estoy preparado? No. ¿Hay especialidades en la restauración? Sí, Ponele, claro. soy experto en dibujo, Claro. aquel en óleo, el otro en Total y completamente. Pasa. Sí, hay Pasa. restauradores de materiales, de esculturas, de pinturas, de papel, de textil, restauradores de patrimonio arquitectónico, restauradores de patrimonio intangible. ¿Y cómo te especializas? ¿Estudias o es una cuestión de experiencia? Es decir, me gusta esto y trabajo en esto y me especializo en esto. Existe la carrera, la licenciatura que te da un panorama general y Existe después la carrera, existen ok. posgrados, especializaciones, prácticas en museos, prácticas en talleres, La carrera de restauraciones. restauración, así. Sí, se llama licenciatura en conservación y Me restauración. lo decías al principio, sí. Conservación y restauración Conservación y van juntos restauración. de bienes culturales. Esa es la carrera de grado. Que vos la hiciste igualmente, a ver, sacándote un poco de esto, ahora volvemos, Sí. ¿no? Que está interesante. Volviendo al estudio, vos también habías estudiado antes, o Bellas Artes, o Antes algo estudié más Bellas Artes. Bellas Artes. El comienzo de la carrera del restaurador es la formación en el oficio y la técnica de las artes visuales. Antes lo llamábamos Bellas Artes. O sea, tenés que ser artista plástica antes que restauradora. Tenés que conocer las técnicas, los procesos Y saber usarlos, y los obviamente. materiales y saber utilizarlos. Por eso los 2 primeros años son de ese manejo. Está bueno tener como todo ese conocimiento previo antes de restaurar porque no es algo que se adquiere con los años. ¿Es útil la carrera de restauración o te da chapa para conseguir trabajo nada No, más? es sumamente útil. Es útil, no es solo Sumamente. que aprendes con la experiencia. No, porque en la carrera tenés, la mitad son 57 materias. En Ocho. Argentina estoy hablando, ¿no? Y la mitad son materias científicas, física, química, biología. Claro, Y eso después me tenés interesa. la parte de historia. Y tenés aplicabilidad práctica, digamos, ejercicios prácticos, sí. O sea, Sí, durante tenés la todo carrera, el final de la obviamente, carrera todo. son las prácticas. Sí. Recién me dijiste acá en Argentina la carrera, en Europa es mejor, por ejemplo, hablando de Europa, ¿se sabe eso o más o menos están al mismo nivel? A nivel Tienen más tecnología, tienen los materiales que nosotros utilizamos, los traemos de allá. casi todos de allá. ¿Y la formación, la carrera en sí, está a nivel europeo? La de acá, Los programas fueron creados traídos de allá. en base a la Universidad Complutense de Madrid, fue uno de los referentes que utilizaron los que crearon la carrera aquí. Pero vino mucho después. ¿Y al principio venían profesores de allá? Acá ¿O había... se perfeccionaron allá No, argentinos? gente que se perfecciona allá. ¿Se da una garantía al cliente o algo por el estilo cuando haces una restauración? Que si yo, le cae pedazos a la semana, uno se hace cargo. Yo supongo que ¿Existe algo así? existe la deontología del profesional, por eso es importante que concurran a gente acreditada y que se haga cargo, claro, por Pero supuesto. supuestamente va a durar el trabajo que haga un restaurador. Sí, Va a durar en el tiempo. algunos Sufrirá un deterioro estipulaban normal que- tal vez, pero en general... se puede llegar a decir que lo ideal es que por 50 años esté estable. 50 Lo que años. pasa, sí. Es un montón. Por decir, sí. Sí, los materiales que utilizamos no amarillean, no se deterioran, son muy específicos.
Estos son los, bueno, lo que yo llamo químicos que usás para restaurar todos estos productos. ¿Qué tenés acá? Adhesivos. Sí, en este estante tengo En este. soluciones de solventes, ¿no? Preparaciones Que son para limpiar. para limpiar. Ok. En el estante de arriba tengo los estucos Ah, ok, ahí se ven los frascos, sí. y adhesivos. Adhesivos, acá por ejemplo tengo una cera microcristalina. Y todos estos productos, me imagino que son tóxicos, ¿no es cierto? O Mira. la mayoría. Sí, los solventes, sí, son muy tóxicos. Estos de acá abajo. Sí, los- hay muchos que son muy tóxicos. Y ahora, ¿eso puede estar al lado del termotanque? Es que el termotanque es eléctrico. Ah, Sí, está todo pensado. porque si no ya estábamos volando por el aire. Exactamente. Tal cual. Sí, para eso utilizamos elementos de protección, o sea, trabajamos con máscara, como esta, A por ver. ejemplo. Bueno, acá estoy unos guantes. Con Esta es la guantes máscara, claro. Y máscaras, y yo también uso protección Para los ojos. Para los ojos, sí. La verdad que sí. Eso es por el propio vapor de los solventes que... Son muy volátiles y cancerígenos. Muchos. O sea, la idea es usarlo lo menos nocivo, pero en determinadas circunstancias hay que usar tolueno, sileno. ¿Los guantes son especiales o son así Estos son de guantes de nitrilo. nitrilo? Sí, Que es un son material un poco más especial resistentes que el látex y que no te penetra. y tienen, se adaptan bien son los mismos que usan los médicos. Y bueno, es un Láminas. pantallazo del taller en general donde trabajas. La mesa de trabajo. Y acá, bueno, que no mostré antes son... Acá tenés... El bisturí, que es lo que más nos... cortantes, Bueno, claro, como este de acá. sí, y espátulas. Y estos... Pipetas para filtrar. Ah, acá están, sí. Acá. Después jeringas. Claro, tenés todo por todos lados. Sí, cada uno sabe en su desorden dónde está cada cosa. Ah, seguramente. Pinceles. Bueno, muchas herramientas. Es un placer para mí tener herramientas. Cuando se realiza una restauración profesional, luego se hace yo lo suelo hacer es aconsejar, dar ciertas pautas de conservación preventiva. está bien. Por ejemplo, me ha pasado de tener gente que coloca las obras encima de una estufa, por ejemplo, Claro, o, destroza, sí, o de claro. un hogar que larga humo, Claro. hollín, o directamente al sol, las radiaciones Claro, te cambia, sí, te cambia modifican los pigmentos. todo, sí. ¿Haces un seguimiento o no? No es necesario. no es el caso, pero supongo que en los museos y en las instituciones donde tienen toda una colección Bueno, ahí supongo que tienen estarán protocolos. pendientes, Sí. no sé si una vez por mes, por decir algo, deben estar mirando que no se caiga ni un pigmento, nada. Me imagino, Sí, en un Louvre, en un Prado. Si las condiciones de conservación preventiva están dadas, Ni es hace decir, falta. si los valores de humedad y de temperatura son estables, o sea, si no fluctúan y se mantienen dentro de ciertos parámetros, si no recibe deterioros, las obras no deberían modificarse demasiado. Por eso juegan tanto con la luz en los museos, que a veces te las bajan, que parece un Claro. boliche, Sí, para no arruinar. exactamente, claro, por eso se prohibió el flash en determinado momento con la suma de flashes. Sí. Y por eso ahora Lo que pasa es que a veces ni se ve la obra que trabajan tanto, porque debe haber luces especiales. Yo fui al Louvre y estaba recontra iluminado. El LED, y ahora con las luces LED. Y eso O no sea, ya arruina no nada. exi- no, Luz fría. no, o fibra óptica. Es muy extenso el mundo de la restauración, pero vos tenés, cuando me hablaste de los museos, el arte contemporáneo presenta otras dificultades. ¿Está más sujeto al deterioro? Claro, porque Son ¿qué pigmentos pasa? más pedorros. Sí, además que usan materiales de Los mangos. desechos también, claro. o adhesivos que son ácidos que seguro van a dañar el material. Y lo que sucede también es que había cierta preparación del artista, del pintor, antes en otra época, que claro. preparaba sus propios pigmentos, sí, claro. Cenini tenés los manuales de cómo hacer, y de hecho hay obras de 500 años que están conservadas de una manera que es emocionante ver cómo la técnica, la buena técnica, los buenos materiales perduran en buenas condiciones de conservación.
Sí, y ayuda. vos lo sabés, soy todo lo contrario. Uso cualquier cosa cuando pinto. Bueno, que A veces resistan. depende de la economía, depende Bueno, de eso es ciertos factores, trabajo pero para bueno, los restauradores. vas a Bueno, tener trabajo con nosotros, claro. seguramente. Sí. Cerrando, quiero volver un poco, seguir un poco con la técnica. Ya hablamos del dibujo. Acá hay un Cristo en primer plano, bueno, que se ve en una parte en pantalla, ahora lo vamos a mostrar bien. Lo que pasó con esto es una escultura policromada que estaba en una cruz y sufrió una caída y Ok. fracturas en los los brazos. brazos. Los brazos quedaron desprendidos. Policromada, ¿qué sería? ¿Vos qué me hablas de cómo está pintado o del material en sí en que está construida? Es la técnica de policromía que tiene. Tiene un estucado y luego tiene sucesivas capas de pigmentos y de aglutinantes. ¿Y de base qué? ¿Madera? Es madera. Esto es madera policromada. Había escultura en mármol policromada. De hecho, la escultura griega era policromada, era en colores. Lo que nosotros vemos como blanco, Claro, eran a color. eran Sí, sí. policromadas. Sí, como las egipcias, ¿no? En la época era todo tenía color. Claro. Que ahora no lo ve color marrón, pero claro, Sí. estaba protegido. Esto es una policromía. ¿Y madera, una madera particular? Esta es una madera de cardón Ajá. blanda, una madera blanda. ¿Y por qué en este caso llega un restaurador? Por ejemplo, ¿no la podría agarrar yo, pegarla con un poxirrán y listo? Y que quede colgada. Lo más difícil en lo que nos enfrentamos es a las intervenciones incorrectas, porque vos De los neófitos que si hacen después cualquier no, cosa y claro, después te llega un no desastre. llega la escultura pegada. Claro, es mejor que te llegue rota. Poxipol, yo tengo que Tienes retirar que sacar el ese poxirrán, adhesivo sí. sin dañar el original, sin traerme parte del original con el adhesivo. O sea, agradecemos que no intervengan, por favor. Y acá en este caso, bueno, lo separaste de la cruz, venía montado en la cruz, obviamente, los Sí. pedazos sueltos, me imagino, y lo primero que haces, ¿qué es? ¿Pegarlos? ¿Pegar las Lo partes? primero que hicimos fue filtrar todas las escamas que tenía, toda la policromía que se estaba Se estaba desprendiendo. descascarando. Sí, eso lo fuimos retirando, luego ¿Y qué haces? ¿Lo retirás y lo volvés a pegar, esas partes que despegás? ¿O se pinta encima? No despegué nada, no. Lo que se estaba ¿Pero qué tenía? Rajaduras, digamos. tenía Un craquelado. tenía parte de esa capa que es como una escultura policromada, es como que tiene una capa pictórica que se Ok. estaba desprendiendo. Ok. Entonces, primero la filtramos, la consolidamos. Yo utilicé en este caso un adhesivo termoplástico que después fijé con calor y con estas, mira, justo ¿Qué acá es la tengo. qué es un adhesivo que penetra bien debajo de la capa que se está despegando? Sí, es Y lo fijas con calor. claro, y luego se puede ir esto. bajando con una interfaz, por supuesto no vas a colocarle Claro, porque la plancha capa está encima. levantada, metes el adhesivo y Y con lo calor puedes ir con lo vas espátulas comprimiendo. de calor, lo puedes ir bajando hasta el nivel. Sí. Mirá. Sí. Ok. ¿Y eso en cada parte que se iba descascarando, despegando? O sea, ¿Se hace? es el primer paso de cualquier procedimiento de restauración, consolidar. Claro, lo que Entonces, me decías antes, consolidar lo que está. todo, exactamente todo. Ok. Los fragmentos, Antes de pegar los brazos, digamos, que se habían roto, haces ese proceso. claro, hay como una consolidación inicial Ok. y después hay una consolidación más de fondo o estructural en determinados casos que se requiera, por supuesto. Tenía una consolidación de la capa pictórica que necesitaba y también tenía una consolidación estructural. Porque se había roto Porque las partes. claro, estaba fragmentado. ¿Y se había roto bien o medio astillado? Por ¿Faltaban pedazos? por Estaba suerte todo. conservaron los pequeños fragmentos, o sea que no hubo no se perdió demasiado. Sí, sí. Y cuando pegás, por ejemplo, me dijiste un brazo se había roto, ¿no es cierto? Ahí simplemente lo pegás. No, le con un adhesivo colocamos especial. pernos primero. Ah, ok. Sí, Para que quede más fuerte. En distintas etapas, claro. Primero Claro, porque tienes que colocamos- agujerear las partes, ¿no? Para que entre el Claro, perno. sí, para que quede un perno que sujete, que le dé estructura. Si Solo no- con adherirlo no va a resistir ¿Ah, no? la fuerza física que va a tener por su propio peso,
Ajá. cuando esté nuevamente en la posición en la que la tiene cruz. que estar. Claro. Puede resistir un tiempo, pero hay que asegurarse. Cuando se restaura escultura, Es complicado. sí, se hacen refuerzos estructurales en general, para que esos fragmentos se permanezcan bien adheridos. Y después, sí, la etapa final va a ser la de reintegración cromática, reintegración volumétrica, en el caso de una Que falte. escultura, y ¿Esto tenía un barniz al un inicio que acabado tuviste que final. quitar o no hizo falta? Tenía un Una recubrimiento con pigmentos y tuvo que retirar. Tuvo que quitar. Y Ah. bueno, bastante suciedad acumulada. Igual todavía no está del todo hecha la limpieza. ¿No? Ok, faltan pasos Un todavía. poco, sí. Esto, bueno, ya vimos dibujo, una escultura, digamos, sí, es una escultura. Es un proceso Es una escultórico. escultura, sí, es una imagen, Es una imagen imagen. religiosa. ¿Y por qué, bueno, sí, por qué la Venus de Milo, por ejemplo, no le restauraron los brazos? ¿Se sabe? Porque quedó linda así. Porque no, Porque los brazos no se encontraron. porque no se sabe qué pasa, qué había. No se La puede Venus saber. Samotracia, le falta la cabeza. Y Claro, nada eso es tiene. un falso histórico. Si vos agregás algo que Es un falso histórico. que no sabés. En los museos, por ejemplo, en Europa, las obras que vos sepas o qué te parece a vos, ¿son originales o son reproducciones o falsificaciones? Porque se habla de eso que la Gioconda no es realmente la Gioconda, por más que hay 2 o 3, me parece. Sí, hay Para que no dos se que hizo, hay deteriore. dos que hizo Leonardo, pero Hay dos, sí. existe el concepto de facsímil, ¿no? Que es una Co- reproducción muy fidedigna Sí. de determinada obra. Pero un poco una falta de respeto al que va a verla, ¿no? Porque estoy viendo una copia. Si no te avisan, y Si no te yo avisan, como claro. espectador me siento ofendida. Sí. De hecho, me pasó con el busto de Nefertiti en Berlín. Yo hice 1 hora y media de cola y cuando Para llego verla. veo un cartelito chiquitito. Ah, por lo menos te lo dijeron. Lo que decía que era una chiquitito. reproducción. Claro, pues yo veía que la gente sacaba fotos, giraba y no sé, yo me puse a leer Yo creo que es el auténtico. y le digo al señor que estaba cuidando, digo, pero es un facsímil. Y el original, no, están haciendo tareas de restauración en el depósito. ¿Eso lo hacen para No, cuidar las obras originales? Sí, sí, sí. Las emanaciones del público muchas veces dañan un sitio arqueológico, por ejemplo. A veces para no prohibir realizan una reproducción que no te das cuenta. Es toda una ilusión, sí, no te das cuenta, pero bueno. Sí, si Ah, no lo sabes, ojos que no ven, corazón no siente, Sí, pero es polémico. no sabes lo que ves. Eso en es definitivo. polémico, sí. Yo supongo que lo tienen que decir, Pablo, ¿no? ¿Sabes? Y estaría bueno, porque vos, bueno, podés admirar la obra, pero bueno, sabes lo que estás viendo, de algún modo. Sí, aparte está lo que es el aura del original, que vos... No va a ser lo mismo nunca. No, aunque... Que un poco mi cuestionamiento al principio era eso, o sea, una intervención, meterle mano a una obra, no va a ser lo mismo nunca. Es un poco la fantasía que yo tenía como ignorante. Claro, de una... Hasta que, bueno, me estás explicando que uno toca lo menos posible. De Yo algo pensé que le metían irresponsable, mano, claro. pintaban encima, que era No. guaso. No, Yo no. me imaginaba una restauración No, así. en absoluto. Que no hacías el cuadro de nuevo, Por eso más o menos. se hace tanto hincapié que por favor no se metan a restaurar o no den cursos de Así restauración nomás. como si fuese Claro. bricolage o no. Por favor, háganlo de manera... Es una disciplina. Si No, de está hecho- buscando la matriculación para que Claro. no se pueda intervenir si vos no tenés la acreditación. Y sí. ¿No? Pasa lo que pasa con el Ecce Homo. Claro, de Borja, sí. Claro, cualquier cosa. Una señora. Que bueno, con después se hizo un buena meme y voluntad, se hizo re claro, famoso. Pero Claro, ahí era una señora Fue una con vergüenza. muy buena voluntad, pero era una feligresa. sin preparación. Y ni siquiera un pintor tampoco tiene la preparación, porque no está formado para eso. Ok. Directamente. Bueno, hablamos dibujo. Escultura, cerramos con un cuadro, una obra pictórica. Que esto, bueno, recién te llegó, digamos, está Sí. todo para hacer de cero. Lo primero que va a haber que hacer es filtrarla, luego consolidarla, con bajarle con una espátula de calor. Claro, que no se pierda nada de lo que hay.
porque Sí. esto lo tocas y se descascara. Y a ¿no? partir Parece, de ahí comenzar sobre todo a acá. hacerle un tratamiento en el reverso y Consolidás tratamiento en el reverso para mejorar la tela, digamos. sí, El para soporte en sí. realizarle o una estabilización bueno, hay que ver, por ejemplo, yo esto todavía no lo desmonté, pero hay que ver si los bordes están bien, si al retirarlo del bastidor vos después no lo podés volver a colocar, tenés que ponerle bandas perimetrales. Sí, yo te pregunto, capaz que no tenés bien en claro paso por paso exactamente, ¿no? Pero más o menos en general para tener una idea de cómo procede un restaurador Sí. profesional, ¿no? Sí, primero lo desmonto, después se consolida y después se le hace el tratamiento estructural que requiera el textil. Cuando lo desmontás, posiblemente la parte de la tela esté mejor conservada que el cuadro en sí, porque quedó escondida ahí atrás y protegida, puede ser. Suele pasar a veces, Y eso sí. te da una pauta de cómo era Sí, originalmente. ¿Te ayuda, digamos? te ¿Para ayuda a observar el ver borde? tal vez los colores. Claro. Si no sufrieron efectos de radiaciones, ahí vas a ver Ahí lo notás. los pigmentos Notás la diferencia. originales, sí. ¿Y de qué escuela sos vos? ¿Sos de esa de la retícula para que se note la diferencia? ¿O sos la que mete mano y que se mezcle y que no se note? Que se me decías al integre, que principio. es como, Que se integre. como un reintegro ilusionista, y eso depende del propietario de la obra. Ah, se consulta. Y el propietario es el que va a determinarlo, sí. Sí, Igual sí. lo preguntás, digamos, estás como en la obligación de preguntarlo, porque yo te traigo este cuadro y digo, a ver, arréglamelo, y me voy. Sí, en general, cuando es de propiedad privada, quieren que Se el establecen reintegro sea ilusionista. ilusionista es que no se note. Que no se note, claro. Ok. No, bueno, qué sé yo, re interesante. O sea, estamos tratando como de acotar en muy poco tiempo algo que es inmenso por lo Sí, que estoy es viendo. muy amplio. Es un muy tema amplio. re amplio. Nada, igual está, espero, bastante claro, porque un poco fuimos y venimos, ¿no? Entre la técnica, la preparación, los estudios. Pero creo que quedó bastante claro e interesante. Bueno, yo que publiqué, neófito, un video sobre restauración, que espero que no lo hayas visto porque me matas. No, te agradezco que me hayas invitado a tu taller porque quería hacer esto un poco, porque si dije barrabasadas, que seguramente las dije, un poco refutarlas y aprender. ¿Viste? Hablaba de ignorante, hablé de ignorante y hay cosas obviamente que no sabía. Bueno, poder hablar con un profesional, a ver, uno aprende, enriquece y bueno, me desasno un poco. El objetivo era ese. Por eso tantas preguntas que a veces pueden parecer tontas, pero bueno, uno viene de afuera. Claro, no, por Es todo supuesto. un mundo. Y yo pinto. Es Yo muy soy bueno, artista plástico, claro. así que imagínate, pero aún así es un mundo totalmente nuevo. Sí, es importante la difusión para que la gente tome conciencia también de lo que de lo que puede hacer para preservar el patrimonio. O sea, nuestra idea es que las futuras generaciones puedan vivir la historia, así como nosotros tenemos la posibilidad de ir a un museo Claro. y deleitarnos con lo que ya hay. Y bueno, no meter mano en lo posible. Bueno, esa era mi idea. Yo digo, el restaurador meter mete mano. ¿Por qué no lo conservo en vez de meter mano? Y claro, ahora me estoy No, como se descubriendo que, claro, es Por totalmente eso la imposible. disciplina ya no se llama restauración, se llama Conservación conservación, y restauración. Restauración. Conservación, guión, restauración. Primero conservación, Sí. que es lo O más importante. conservación restaurativa, por ejemplo, puede Claro. ser también. Lo primero es la conservación, después vemos si restauramos o no. La Una parte cosa así. estética es lo menos importante. Que en muchos casos es importante porque se necesita para la lectura de la obra. Pero Claro. como se utilizan materiales reversibles o retratables, Claro, eso también es otra no cosa que un me llama la daño. atención, que se puede volver para atrás. Digo, retoco Sí. acá y puedo Sí, volver a se lo que era retiran antes. sin problema. Por eso vos, al hacer una restauración profesional, haces un registro de los materiales que usaste, los procedimientos, y Eso, el claro. próximo restaurador que Sabe lo que hiciste. tenga la obra debería, claro, poder acceder a esa información y saber qué es lo que tiene que hacer. Eso lo entregas, por ejemplo, al cliente, le entregas el cuadro restaurado con toda la si ficha. si el cliente es una institución que tiene este Lo tenés tipo que de hacer. organización, sí. Si es un privado, Si capaz que es no. un privado capaz que es un cuadro familiar o alguna herencia, no lo quiere, no me lo piden directamente. Okay. Pero yo no tengo problema, me encanta hacerlo eso. Es una de las partes más Sí. lindas, la Que documentación parece y un los embole. informes. Sí, visto de afuera. Es muy lindo el registro, porque además... Para saber vos también exactamente lo que queda, hiciste. Sí. ¿Restaurás varias obras al mismo tiempo o te concentras en una cada vez? Muchas al mismo tiempo, varias al mismo tiempo, porque
O hay tiempos de secado, tal vez, Sí. procesos. Claro, procesos de secado para que se estabilice. Ok, Cuando vos humedeces algo, tenés que esperar a que esté bien seco y después ver Claro. volver a chequear en qué está. Bueno, continúo. Entonces sí, un rato con algo, consolido, después realizo otra cosa. Y además para descansar la vista. claro. Sí, sí, no estás mucho con la cabeza en una cosa. Claro, viste que te debe pasar a vos Sí, totalmente. Muchas veces dejas como un artista. trabajo, te vas o haces otra cosa y después volvés y ya lo ves con Lo otros vuelves a ojos. ver, claro. O encontrás todos los defectos. Claro, Eso pasa exactamente. mucho. Ahí sí, encontrás todos los defectos, Claro, sucede exactamente. lo mismo. Sí, sí. Bueno, Vero, muchísimas Pablo, gracias por bueno, la invitación, por la charla. por Muy, favor. muy, muy rica. Bueno, Verónica Loruso, una genia. Gracias otra Gracias vez. a vos, Pablo. Y bueno, a los que estén viendo el video y llegaron hasta acá, después de todo el merengue que hicimos, bueno, que se suscriban, que compartan, que den un like. Todo lo que suelo pedir en YouTube, que ayuda muchísimo. También pueden colaborar con un cafecito o con PayPal. Les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje. Un abrazo grande y nos vemos la próxima. Bueno, gracias, Pablo. A vos.